Bueno, vamos a las herramientas dentro, ya estamos terminando, con esto estaríamos terminando, gente, las herramientas de modificar, ¿sí? Lo que me gustaría también es o hacerles un ejercicio acá en el video o enviarle. El tema es que no sé si todo el mundo lo puede llevar adelante. Pero bueno, ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ver matriz. Dentro de la matriz nosotros vamos a ver la matriz polar y la matriz rectangular. ¿Sí? Bueno, acá el video no tiene y acá tampoco tiene el video. La matriz en definitiva lo que hace es copiar un objeto una determinada cantidad de veces. En el caso de la matriz rectangular lo que va a hacer es copiarla en varias columnas y en varias filas, en las filas que uno determine, que uno necesite concretamente. Bueno, vamos a hacer un objeto, vamos a hacer un rectángulo, o un cuadradito, mejor dicho, de 20 por 20, así tenemos una idea de la medida. Ahí está. Y vamos a seleccionar el objeto, así ya nos crea directamente la matriz. Y vamos acá y le digo matriz rectangular. Fíjense, al seleccionarlo y elegir la opción de matriz, automáticamente me copió ese objeto una determinada cantidad de columnas, en este caso una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Y una determinada cantidad de filas, una fila, dos filas, tres filas. La matriz es esto, es repetir un objeto en una determinada cantidad de columnas, repito, y en una cantidad de filas. Cuando creo la matriz, automáticamente en la parte superior me aparece un menú que normalmente no está, que dice creación de matriz. Si yo cerrara este menú nuevo, es como que deseleccioné la matriz. Al deseleccionarla desaparece. Pero si yo vuelvo a seleccionar la matriz, vuelve a aparecer la cinta con las opciones de edición de matriz. Recuerden entonces que esto aparece mientras está seleccionada la matriz. Mientras no está seleccionada, arriba no me aparece ninguna opción. Bien. En la cinta que me ofrece esta matriz, fíjense que como toda cinta está dividida en sectores. Este sería el sector de tipo, este es el sector de columnas, este es el sector de filas. En cada sector, niveles, propiedades. Bueno, y acá el botón de cerrar, ¿no? Bueno, vamos al de columna concretamente. El primer casillero que tengo acá dice recuento de columna, especifique el número de columnas. ¿Cuántas columnas quiero determinar para mi matriz? Bueno, vamos a poner el ejemplo, pongo 10 columnas. Para que se vea el efecto, doy enter o toco el casillero de abajo y se actualiza la matriz, ¿no? Ahí entonces en la parte superior le dice 10 columnas. Y fíjense automáticamente 1, 2, 3, 4, 5 y las 5 restantes, 10 columnas. Sí, me quedaron 3 filas. Bueno, después del número de columna, del recuento de columna, el segundo casillero dice entre. Entre sería el espacio, porque no sería el espacio en blanco. Acá vamos a hacer me voy a arrimar un poquitito con el zoom. No, esto me salió de acá. Vamos a acercar un poquitito. Ahí está. Bueno, lo que decía, esta distancia entre espacio entre columnas no es el espacio en blanco que queda entre columna y columna. Yo podría determinar que es la distancia desde la esquina inferior izquierda del primer objeto a la esquina inferior izquierda del segundo objeto. O en su defecto tomar de centro a centro para esta figura. Es la distancia que hay de acá hasta el centro. Bueno, en este caso, como si no fuera una figura regular, es más complicado, pero lo tomaría de centro a centro de última. Entonces, la distancia entre, repito, si yo le pongo 20 unidades de distancia, eso no quiere decir que va a haber 20 unidades de distancia entre un objeto. Lo que hace es medir desde acá hasta acá 20 unidades. Y como tiene 20, me lo va a dejar pegado uno al lado del otro. ¿Ven? Prácticamente me dejó pegada la columna. Si yo le pusiera de distancia entre 10, lo que va a hacer es mezclarse una columna con la otra. Hay 10 desde acá hasta la esquina inferior izquierda de acá. Si pongo 20, otra vez queda una al lado de la otra. Si yo quisiera que quedara 20 unidades de espacio en blanco, lo que tengo que sumar son estas 20 unidades más los 20 de espacio en blanco, con lo cual sería 40. Bueno, tendría que venir acá entonces y poner donde dice entre 40 unidades.
y ahora sí hay 20 del objeto más 20 de espacio en blanco. Esa es la distancia entre columnas. La otra es la total, la distancia total entre columnas, pero acá sí tengan en cuenta, si yo modifico uno de estos valores, automáticamente este se modifica. Si yo modifico el total, se modifica la distancia. Yo voy a poner 200 acá, ahí está, y acá me quedó que la distancia es 22 y algo. Bueno, acá pasa lo mismo, el total, bueno, acá el icono un poquito lo muestra ahí, ¿no? El total no pasa a ser desde el costado extremo izquierdo hasta el extremo derecho. No es esta distancia total, sino es lo mismo que antes. Es de la esquina inferior izquierda del primer objeto hasta la esquina inferior izquierda del último objeto de la última columna. Por eso al poner, o de centro a centro en este caso, 200 unidades, que es lo que yo puse acá en la distancia total, sería desde el centro hasta este centro, o de la esquina inferior izquierda hasta la esquina inferior izquierda, con lo cual el total, si acá le puse 200, hay 200 de esta esquina a esta esquina. En total le tendría que sumar 20 unidades más del último objeto. Entonces tengan en cuenta eso con respecto a la distancia total. No es el ancho máximo, sino es un valor que determina la matriz, que podría ser o de centro a centro o de la esquina inferior izquierda a esquina inferior izquierda del último objeto. Lógicamente, como ven, si modifico uno, automáticamente se modifica el otro, ¿sí? Yo voy a tener que optar o por el total o por la distancia entre, concretamente. Bueno, y el otro sector que vamos a ver es el sector de filas, que es precisamente cuántas filas, cuántos renglones se tiene que repetir este dibujo. Vamos a ponerle 5 acá a las columnas, ahí está, 5 unidades. Y vamos a ponerle acá 10 a las filas. Bueno, ahí tiene, fíjense, por acá el zoom no me anda con la matriz activa, con lo cual me alejo un poquitito. Bueno, fíjense, ahí lo que le pedí es que hubiera 10 filas, 10 renglones, y en este caso tomó un valor X que ya estaba predeterminado, que es la distancia entre, que también pasa lo mismo que con las columnas, no es el espacio en blanco. Fíjense, le doy el mismo ejemplo. Si yo pongo 20, queda una arriba de la otra porque el objeto tiene 20, con lo cual les muestro que no es el espacio en blanco. Si quiero que quede 40, voy a tomar que sumar 20 del objeto más 20 del espacio en blanco. Ahí sí tengo 20 de espacio. Bueno, y con el total pasa lo mismo. El total hace referencia no al total de vamos a ponerle menos, así se muestra en la pantalla, ahí está. El total sería desde acá abajo hasta la parte de abajo de este último objeto, o de centro a centro si lo quieren tomar así. Entonces de acá ustedes van a definir la cantidad de filas y de columnas y la distancia que va a haber entre ellos. Estos elementos azules que tienen acá, si yo cierro acá, cuando selecciono automáticamente aparecen como la cinta. Yo de acá lo que puedo es controlar la cantidad de columnas en forma dinámica. ¿Ven? Yo tomo esa flechita a la derecha y estiro. Y cada vez que selecciono me aparece a mí eso. Toco esta flechita y esta me permite determinar, yo vengo directamente de acá y determino cuántas columnas quiero. Si si tomo la flechita externa en este sentido, es el número de filas, ya sea para agrandar o ya sea para achicar. Ahí está. Si tomo la de esta esquina, lo que hago es agrandar o achicar en el mismo sentido de las dos, filas y columnas. Y desde acá puedo controlar la distancia entre columnas con la flecha interna, digamos, llamémosle flecha interna, o la distancia entre filas. O sea que puedo modificar, si no tengo necesidad de un valor específico, me tengo que ajustar qué sé yo, a una cuestión visual, digamos, de distribución, bueno, puedo usar los elementos dinámicos que me ofrece la matriz. Si necesito algo específico, voy a ir y voy a colocar el valor de entre. Bueno, estos son los elementos dinámicos que aparecen dentro de la columna, para controlar estos elementos también. Bueno, esto un poquitito sería lo de matriz. Después ahí sí hay niveles, pero esto lo vamos a ver después, en todo caso.
Bueno, esto sería la matriz. Lo que sí tengan en cuenta que la matriz es un solo elemento. Si yo quisiera eliminar alguno de estos objetos, tengo que desarmar esta matriz, porque al borrar, fíjense, borró todo. Ahí tendría que usar un elemento de la barra de modificar, que es la herramienta descomponer, que digamos que desarma un objeto dejándolo en partes, digamos, ¿no? Fíjense, yo tomo descomponer, me dice qué objeto quiere descomponer, la matriz, enter, y fíjense ahora, yo podría seleccionar acá, eliminar este, eliminar este, eliminar este. De esa manera yo puedo desarmar este objeto. Lo mismo sería, esto quedó como un rectángulo ahora, ¿no? Si yo selecciono uno, se me selecciona todo. Si borro todo. Bueno, en este caso descomponer haría lo mismo sobre esa figura. Es una sola entidad, un solo elemento. Bueno, vengo acá a descomponer y selecciono el objeto. Ahí está. Con enter finalizo la selección. Fíjense que todo termina la selección con enter, ¿no? Bueno, ahora sí, selecciono uno de estos lados y voy a poder borrar ese elemento. Selecciono este de abajo y puedo borrar. ¿Por qué? Porque desarmé ese rectángulo, esa figura que era una sola entidad, que era un rectángulo, lo convertí en partes, como con la opción de descomponer. Lo mismo pasa con la matriz. Con la matriz, una vez que ejecute la matriz, se hace un solo elemento, con lo cual yo tengo que desarmarla para trabajarla en forma independiente. Bueno, y el otro elemento que tenemos es la matriz polar, la que vamos a ver nosotros, matriz polar, que permite copiar un objeto alrededor de un centro de rotación, ¿sí? Yo en este caso ya seleccioné el objeto, elijo matriz polar, y acá lo que me pide dice, especifique el punto central de la matriz. Bueno, yo le digo, el punto central está acá. Y fíjense, en un segundo, en base a ese centro, rotó esta figura que era la original. Por defecto ya tiene una cantidad de elementos para rotar, determinó él, y determinó que tiene que rotar a 360 grados. Bueno, pero pasa lo mismo que la matriz rectangular. Me ofrece acá arriba una opción de cinta, que acá dice creación de matriz, para que yo determine cuántos objetos quiero colocar. Bueno, vamos a ponerle acá 10 y él automáticamente me distribuye 10 objetos en 360 grados. Acá voy a quitar la opción que dice girar objeto, que hace que los objetos giren sobre sí mismos. Eso lo voy a quitar ahora. Ahí está, ¿ven? Esta opción que tengo acá arriba, girar objeto, me permite que se roten sobre sí mismos. Pero yo para que se vea mejor la opción. Bueno, fíjense, en este caso está predeterminado. 10 elementos tienen que rotar en 360 grados, con lo cual se distribuyen 5 de cada lado, supongamos. Bueno, yo puedo controlar también el ángulo, en este caso el ángulo que va a haber entre un objeto y otro, no es la distancia. Vamos a ponerle 20, un ángulo muy chico, con lo cual se van a juntar, ¿sí? Ahí está. Si yo tirara una línea desde este centro hasta este centro y de este centro hasta este centro, ese ángulo que me daría en esas dos líneas sería de 20 grados. Si le doy 40, ahí me dice que ahí está rotando a 40. Bueno, ¿por qué me tomo 36? 40 no me da. Está bien, 36 me tomo. Bueno, se ajustó porque lo ajustó demasiado. Bueno, vamos a ponerle menos cantidad. Entonces pongámosle 8 a 40. Ahí está. Fíjense, en este caso le pedí que hubiera un ángulo de 40 entre cada uno de estos objetos, un ángulo de 40 y solo 8. Entonces 8 por 4, 32, me suma 320 grados, no me suma los 360 que sería el total. En realidad acá también tengan en cuenta que pasa lo mismo. ¿Por qué me da 280 como relleno total? Porque no toma desde el inicio hasta el extremo, ¿sí? Toma desde este inicio hasta este inicio. A ver, pero giro acá, gira acá, sí. Desde este hasta este, pasa con la matriz. O sea, por esa razón no es que me da acá 3. Si yo le pusiera acá 3, 270, digamos.
270 reguló automáticamente el ángulo entre uno y otro. 270 habría desde esta esquina hasta esta esquina de acá, hasta acá habría los 270. No toma el total de la línea. Bueno, y acá pasa lo mismo. Yo puedo, si pongo el ángulo total, esto se regula automáticamente. Si pongo el ángulo entre, esto se regula automáticamente. Con lo cual, o uso uno o uso otro. 360. Ahí está. Ahora sí, en 8 me puso 4 acá y 4 de este lado. Bueno, acá lo que puedo agregar también es las filas en este caso, pero bueno, no se ve tanto. Si yo pongo 2 filas, fíjense cómo automáticamente me repite hacia afuera. Si pongo 3 filas, me repite hacia afuera. Lo que hago es como si fueran las filas de la matriz rectangular, ¿sí? A la misma distancia y según en la posición en que se encuentre, va a rotar de esa manera. Bueno, esta sería la distancia entre filas. Sí, lógicamente también puedo modificar estos valores. Vamos a ponerle 2. Yo le pongo, la distancia ahora sería entre este y este, ¿no? Vamos a poner 30, vamos a poner 50 y vean cómo se separa automáticamente uno del otro, ¿no? Si le pongo 25, casi se pega. Entonces 20 tendría que quedar lo que está vertical, ahí está. 20 quedan pegados, ¿no? Uno con el otro. En algunos casos, bueno, en todos los casos se da. En la acá toma la diagonal, con lo cual cambia esto. Bueno, esto sería un poquitito lo de matriz polar, ¿sí? Con escape yo puedo deseleccionar y desaparece ese menú. O bien seleccionar y cuando aparece el menú, cerrar de acá arriba a la derecha, cerrar matriz. Y acá pasa lo mismo, es una sola entidad. Si quisiera quitar alguno de estos objetos, tendría que venir a inicio y acá dentro de inicio descomponer. Fíjense que yo puedo salir del menú sin abandonar la matriz. Yo puedo salir de matriz y venir a cualquiera de los menús. No necesariamente estoy obligado o me queda fijo ahí. Yo puedo salir de matriz, venir a inicio y utilizar cualquiera de estas herramientas. Puedo armar también una matriz de matriz. Podría venir acá y decirle que quiero una matriz rectangular. Y fíjense cómo automáticamente me repite estos objetos. Esto un poco yo le decía también, que siempre le insistía, estas herramientas sí o sí van a tener que dibujar con esto. Sí o sí, están obligados. Es como el tablero que yo dibujo a mano. Dibujar voy a dibujar con esto. Lo que voy a hacer con esto es producción de esos dibujos, ¿sí? Con esto voy a automatizar algunas tareas o hacer más rápidas tareas de dibujo. Con lo cual sí, tengo que manejar bien esto. Para dibujar, sí, las herramientas de dibujo. Y también tengo que utilizar las herramientas de producción, que serían estas de modificar, por ejemplo. Bueno, cortamos acá y ahora... No, con esto ya estaríamos terminando modificar, Ahora ya pasamos a otro tema también.